Ya sacaste la cuenta 3 veces. La renta, el carro, las colegiaturas, lo que entra y lo que falta. Mueves los números, cambias una cosa de lugar, vuelves a sumar y no alcanza. Aún así, lo intentas otra vez, porque una parte de ti sigue esperando encontrar algo que se te haya pasado. Son las 11 de la noche. Sigues con la calculadora del teléfono en la mano, buscando una salida que todavía no aparece. Hace semanas que también le pides a Dios que aparezca algo, un trabajo, una oportunidad, una puerta que por fin se abra. Y hasta hoy, nada. Has mandado solicitudes, muchas. Volviste a revisar el currículum. Le escribiste a gente que no veías desde hace años. Y lo más difícil es ese silencio cuando nadie responde. Porque con un no, al menos sabes dónde estás parado. Pero cuando no dicen nada, te quedas esperando. A veces es peor cuando sí te llaman. La entrevista sale bien. Te dicen que en una semana te avisan y cuelgas con algo parecido a la esperanza. Durante esos días miras más el teléfono, revisas el correo y te permites pensar, tal vez ahora sí. Pasa la semana, luego pasa otra, y poco a poco entiendes, sin que nadie tenga que decírtelo, que probablemente ya no van a llamar. Cada vez que pasa, cuesta un poco más volver a ilusionarse. Y también cuesta llegar a casa y decir que otra vez no salió. Después llega el momento en que tienes que pedir ayuda. Nadie te prepara para esa llamada, para pensar a quién puedes marcar, quién puede ayudarte, quién no va a contarlo, quién no te va a mirar diferente después. Ensayas la frase antes de llamar, y cuando la otra persona guarda silencio por un segundo, ese segundo se siente mucho más largo. Te dices que es temporal, nada más mientras las cosas se acomodan. Y luego está el dinero que a ti te deben, trabajo que ya hiciste, trabajo que ya entregaste. Preguntas cuándo te van a pagar y terminas hablando con cuidado, casi como si tuvieras que disculparte por cobrar lo que es tuyo. Cuelgas y vuelves a esperar. Mientras tanto, la vida no se detiene. Alguien necesita zapatos. Hay una cita médica. Se termina algo en la casa. Llega otra factura. Son necesidades normales, pero cuando el dinero no alcanza, hasta lo normal pesa. Y muchas veces eres tú quien tiene que encontrar de dónde sacar lo que no hay. Entonces dices que sí, que vas a ver cómo, que quizá la próxima semana. Y sigues. Tu cabeza casi nunca se apaga. A las 3 de la mañana haces cuentas. Mientras manejas, piensas a quién más podrías escribirle. En medio de una conversación, tu mente ya está en la próxima fecha de pago. Por fuera sigues funcionando. Te levantas, te bañas, saludas. Si alguien pregunta cómo van las cosas, respondes que ahí van, que ya va a salir algo. A veces haces una broma, preguntas cómo les fue, hablas de cualquier otra cosa. Y puede que nadie alrededor de ti sepa la cifra exacta que llevas dando vueltas en la cabeza. Muchas veces prefieres que no la sepan. Ya tienes suficiente con tu propia preocupación como para ponerla también sobre los demás. Hay pensamientos que ni siquiera te atreves a decir en voz alta. ¿Qué pasa si no puedo pagar? ¿Qué pasa si pierdo esto? ¿Qué pasa si ya no tengo a quién pedirle? A veces tu cabeza se va hasta el peor escenario. Te imaginas en la calle, pidiendo ayuda, teniendo que decirles a los tuyos que ya no pudiste. Una parte de ti sabe que quizá nunca llegue a tanto, pero el miedo no se sienta a discutir contigo. Te enseña la escena y se va, hasta que vuelve. En algún momento empezaste a hablar con Dios de otra manera. Al principio le pedías que lo resolviera, que apareciera el trabajo, que llegara el dinero, que algo cambiara. Después empezaste a pedir fuerzas. Y últimamente tu oración se ha vuelto más sencilla, más cansada, más honesta.
Ayúdame a entender qué está pasando. Enséñame lo que tenga que aprender. Dame paciencia para no dejar que esto me consuma. Y a veces no llega ninguna respuesta. Entonces aparece una pregunta que cuesta mucho decir, especialmente cuando eres una persona de fe. Se siente como si Dios hubiera volteado la cara, como si esto te hubiera tocado pasarlo solo. No voy a decirte que no se siente así. Se siente así. Y te lo digo porque yo también he hablado con Dios de esa manera. Yo también me he quedado esperando una respuesta. Lo que sí puedo decirte es que no eres el primero en sentirlo. En el Salmo 13, David no está celebrando, está reclamando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Esa pregunta lleva miles de años dentro de la Biblia. Nadie la borró. Nadie intentó hacerla sonar más bonita. Está ahí porque alguien la sintió de verdad. Así que si estás enojado, si estás cansado de orar, si has llegado a preguntarte si alguien está escuchando, eso no te hace menos creyente. David también conoció esa pregunta. Y luego están esos momentos extraños en los que, por unos minutos, te sientes bien. Una conversación, una risa, un rato en el que de verdad se te olvidó. Entonces vuelve una fecha, un correo, una llamada que no llegó, el saldo de una cuenta, y sientes que la paz se fue otra vez. Quizá en una temporada así la paz no llegue para quedarse todo el día. A veces llega por momentos. Y cuando llegue uno de esos momentos, no significa que olvidaste tus problemas. Solo significa que durante un rato pudiste respirar. Sería mentira decirte que esto se arregla el mes que viene. No lo sé. Nadie que te hable con seriedad puede prometerte eso. Mañana las deudas pueden seguir ahí. Puede ser que el teléfono tampoco suene. Tampoco voy a decirte que mires todo lo que todavía tienes. No sé qué has perdido para llegar hasta aquí. No sé qué cambió en tu vida. No sé qué cosas ya no van a volver a ser como eran. Lo único que sé es que llegaste hasta hoy. Y sé que llegar hasta hoy pudo costarte noches sin dormir, la vergüenza de tener que pedir ayuda, y días en los que sentiste que ya habías buscado en todos lados. Mañana quizá vuelvas a intentar una cosa más, otra llamada, otra solicitud, volver a preguntar. Y habrá días en que ni siquiera puedas con eso, días en que levantarte y hacerle frente a lo que tienes delante sea suficiente. Eso también cuenta. Seguir buscando cuando ya no sientes nada también puede ser una forma de fe. Una fe que algunos días apenas alcanza para decir: Dios, no entiendo lo que está pasando. No sé cómo voy a resolverlo. Tengo miedo, pero ayúdame a no perderme a mí mismo mientras intento salir de esto. Porque eso también puede pasar. Mientras intentas salvar las cuentas, el trabajo, la casa y cuidar a los demás, puedes terminar olvidándote de ti. El miedo puede empezar a ocupar cada conversación, cada noche, incluso los pocos momentos en que podrías respirar. Tus problemas necesitan tu atención, pero no tienen por qué quedarse también con cada minuto de tu vida mientras intentas resolverlos. Y si hoy Dios se siente callado, deja abierta una posibilidad. Que su silencio no signifique que no te está viendo. Si esta noche no te salen las palabras, no hacen falta muchas. Aquí sigo. Ayúdame. Con eso basta. Aquí no tienes que fingir que estás bien. Tampoco tienes que demostrar que eres fuerte ni encontrar una gran lección en todo esto. Si quieres dejar algo en los comentarios, dime solamente esto. ¿Qué es eso que te está pesando y que casi nadie sabe?
and the sun